debilidades estoy como medio perdido todavía. Si bien ahora con el tema de que dijeron que había que buscar encuestas, entrevistas, nosotros tenemos que cambiar más la pregunta, la orientación, porque íbamos a hacer testeos y todo, y por todo esto es obvio que ya no sé cuándo vamos a poder hacerlo, así que ahí me perdí un poco y tenemos que cambiar el fondo de la pregunta. Si bien con lo mismo podemos cambiarlo, pero tenemos que buscar las cuestiones. Y en la fortaleza, no sé, capaz la inquietud de buscar todo el tiempo, de tratar de comprender y aprender del, del saber, qué sé yo. Mucho no supe qué poner ahí. Y el tema nuestro tema, Enzo, era la actividad física y la pandemia. Eso era. Eso era lo que había que poner, no sabía bien qué poner ahí. sí, únicamente tema y a qué se refiere, digamos, pero como que el mismo título del tema ya te da, digamos, una pauta, ¿sí? Sin entrar por ahí, digamos, en cuestiones En detalle. exactamente, detalles que forman parte de la hoja de ruta, ¿sí? Como las diferentes conceptualizaciones y el tema de los objetivos y todo eso. Así que por ahí una debilidad que vos manifestaste, pero por ahí, digamos, no la pueden este, encuadrar, sería por ahí ahora, digamos, el tipo de la técnica, el tipo de técnica Claro, a utilizar. Sería, a pero ver, para eso yo encontré que capaz tendríamos que cambiar la pregunta y bueno, ahora tenemos que juntar con los chicos a hablar. Sí, Para ver quizás qué. lo que tienen que tener en cuenta ustedes es el concepto de conocimiento. Cuando yo quiero conocer algo, tengo que tener no solo la intención, sino la capacidad. Ustedes en este momento no tienen la capacidad para poder hacer lo que quieren hacer estos testigos. Entonces, Okay. lo primero que tengo que hacer yo es pensar en la definición. Bueno, ¿qué es el conocimiento? Es una relación entre un sujeto con intención y capacidad de conocer. Bueno, listo. ¿Tengo intención? Sí. ¿Tengo capacidad? No, listo. Ya no hay conocimiento. Por eso que esta investigación que busca un conocimiento nuevo no va a llegar a ningún fin si no cambias la forma de la capacidad. ¿Mm? Va a tener que Okay. buscar otra manera. por Eso es ahí una es, debilidad. sí, sí, porque me imagino, digamos, que quieren hacer el trabajo para recibirse ahora. Por ahí, digamos, si ustedes ponen, digamos, durante el año 2021, seguramente, digamos, lo van a poder hacer, ¿no? ¿Se entiende? Es el tema, Sí, digamos, sí. de cómo está armada, digamos, el tema de la pregunta. Que entraron, Exacto. digamos, como mucho, ustedes no son lo único, Enzo, con Angelito, que entraron, digamos, en este cuello de botella. Hay varios grupos que tuvieron que salir, digamos, básicamente para otra técnica, sin perder por ahí el centro de interés, que es uno de los puntos fundamentales cuando yo voy a investigar, ¿sí? Algo que me interese, algo que me motive, algo que me inspire, ¿se entiende? Este, Okay. en, en la primera comisión por ahí tuvimos un par de chicos que estaban investigando el judo, ¿sí? Uno de los compañeros, bueno, la tiene atada, digamos, con el tema del judo, pero la compañera de él, bueno, no sabe lo que es un tomenage, lo que es un nippon, lo que es un kimono, ¿sí? Por ahí, no es necesario por ahí saberlo, son cuestiones por ahí básica, pero muy difícilmente uno se puede mover en un campo que es totalmente desconocido. ¿Se entiende? Porque hay mucha incertidumbre, mucho desconocimiento. Okay. El otro día, cuando tuvimos la charla con estos profesores de Córdoba, con Mauro Santander, ellos hablaban de esto de que cuando uno hace una investigación, sería bueno de trabajar sobre algo que uno conoce, un ámbito que uno conoce. Ejemplo, si yo estoy trabajando en un ámbito de diabetes, no voy a trabajar sobre el tema de las dosis. Eso lo hace el médico. ¿Qué alimentación?
lo hace un nutricionista. Pero yo como profe de educación física puedo trabajar sobre el movimiento o el entrenamiento para que una persona con diabetes tipo 1 pueda tener beneficios. Entonces, ¿qué hago yo? Trabajo sobre diabetes, pero desde el punto de vista del movimiento, no desde el punto de vista de la nutrición o de la medicina, porque no soy ni médico, ni nutricionista, ni psicólogo. Entonces trabajo sobre una investigación desde el punto de vista de lo que yo soy y tengo conocimiento. Porque si yo haría un estudio de otra manera, tengo que ir a buscar un médico que me ayude, o una nutricionista que me ayude, o un psicólogo que me ayude. ¿Mm? Por eso lo que hablaba el profesor la otra vez, chicos, investiguen algo, primero que les guste, que los motive a investigar, pero también sobre parámetros que sepan lo que están haciendo, lo que están investigando. Ustedes tranquilamente pueden hablar de entrenamiento, de movimiento, de beneficios de la actividad física para una persona con diabetes, o cualquier persona. Pero traten de trabajar sobre cosas que ustedes se sientan sólidos. Por ahí, perdón, Rubén, arrancamos con Enzo y nos había quedado colgada una compañera, no la veo acá. Ah, ahí está Mayra. May, Sí, pero por soy favor. más importante yo. Perdón, May, pero arrancamos, venimos con el vértigo de la mañana. May, retomamos lo tuyo, ¿vale? Que yo preguntaba si los conceptos de nuestra pregunta tienen que ir en la parte del desarrollo, donde va a estar obviamente el marco teórico, o hay que irlos poniendo en la parte de introducción. Bien. En la parte de marco teórico, sí o sí, es el lugar donde uno va a buscar información de lo que vos querés hablar. ¿Mm? Ahora bien, si vos vas a hacer una encuesta, por ejemplo, y me preguntás a mí, ¿qué tema trabajás vos, Mayra, perdón? La enseñanza de los contenidos técnicos prácticos de Gimnasia 2 en este tiempo de pandemia. Bien. Quizás vos, de gimnástica vos, bien. Quizás vos me tengas que, en la pregunta, o al que haga la pregunta, ejemplo, vamos a suponer que le hace la pregunta al director de la carrera, ¿sí? A Gustavo Cabrera. Y él capaz que no tiene ni idea de los contenidos ni lo que es, pero no es profe. Entonces quizás no tenga idea. Entonces vos tenés que explicarle lo que vos llamás gimnasia deportiva o concepto, o al que sea. Yo no me dedico a la gimnasia deportiva, quizás vos tengas que aclararme a mí qué es eso. Hasta a veces quizás en la pregunta. Ahora, sí o sí, para entregar una investigación, tus definiciones de lo que es lo que vos querés hablar tienen que estar en el marco teórico. Ok, gracias. Mayra, ya que arrancaste, digamos, como cierre del primer bloque y segunda expositora, ¿querés contarnos de tus fortalezas y debilidades? Bueno, yo como fortalezas puse conocer sobre el tema que se va a tratar, haberlo practicado, conocer la modalidad de enseñanza en cuanto a lo presencial, conocer a los docentes que están a cargo, y como debilidad no encontré debilidad, sino, por ejemplo, qué sé yo, que el tema es como muy, muy estructurado, muy cuadradito, entonces como que no tenés para irte por las ramas y explayarte un poco más. Y es como información muy, muy exacta, nada más que eso puse. Profe, ¿sigo? Dale, Pini. Bueno, yo hoy estoy sola porque mi compañera justo está en el médico, así que armé en base a lo que creo yo que son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. A diferencia por ahí de los dos compañeros que expusieron, puse varias debilidades. Como fortaleza puse que teníamos en claro el tema investigar, el trabajo en equipo, fortaleza, o sea, el trabajo con mi compañera,
la información, el acceso a la información para desarrollar nuestro trabajo, todo lo que es marco teórico, como que ya fuimos durante este periodo de receso que tuvimos, fuimos armándonos sobre el marco teórico. Y como pude estar también en la charla que hubo de investigación, estuve en la clase, y le comenté yo a mi compañera el tema de lo que decía el profe de Córdoba, que decía que también tendríamos que, en este tiempo de pandemia, hacer nuestro tema de investigación en base a nuestra experiencia. Entonces también eso nos ayudó un poco a las dos. Después, como debilidades, puse la formulación de la pregunta-problema, fue una de nuestras debilidades, porque nos costó armarla, la fuimos cambiando. Pues puse también la investigación en tiempos de pandemia en cuanto a la llegada a una escuela para hacer nuestra investigación, que es el tema de los juegos y deportes no convencionales, los juegos no convencionales. Entonces puse como que nos cuesta la llegada a una escuela porque hay que presentarle el proyecto a los profes, así que nada, eso puse. Perdón, ¿por qué hablar de proyectos y de entregarlo a los profes en tu investigación? O sea, no sé si proyectos, sino como armar una encuesta o una entrevista y llegar a un profe y a los alumnos, porque teníamos la idea de hacer una encuesta a los estudiantes y una entrevista al profe. Entonces por ahí la comunicación con ellos sería. Bien. Claro, Ahí porque- volvemos al tema de eso. Es la capacidad para poder hacer un trabajo. Por supuesto que no es un proyecto lo que se entrega, sino que el cuestionario que puedes entregar o la entrevista que puedas hacer, buscar las formas si tenés los medios. Quizás a veces uno los tiene, porque tranquilamente yo puedo hacer una entrevista al profe, si él me permite, lo llamo por teléfono, hago a través de una videoconferencia y hacemos una entrevista. Capaz que con los alumnos también puedo enviarle a los alumnos, a la maestra, decir, repartir una encuesta. Lo que sí, quizás, según el nivel de los alumnos, explicar ciertos aspectos de lo que vos querés averiguar. Sí, quizás de los temas, métodos y técnicas para trabajar, el más difícil de hacer en estos momentos es la observación. Pero la entrevista, la encuesta o la investigación documental me parece que lo pueden hacer tranquilamente. Claro, sí, nosotros, yo puse esto porque estuvimos charlando con chicos también de otras comisiones y creo que hubo un grupo de chicos que largó una entrevista, a mí me llegó, me la mandaron para yo reenviarla a mis grupos de Colonia o de la escuelita de fútbol en la que trabajo, y nada, ellos nos comentaban que era como que costaba el tema de hacer una encuesta, el tema de que la respondan, de que como que cuesta un poco, por eso lo habíamos puesto. Eso es lo que uno cuando estudia es esto, las ventajas y las desventajas que tiene cada técnica, ¿cierto? En este caso, no es una entrevista, es una encuesta. Si esta encuesta, ¿cuáles son las ventajas, las desventajas de una encuesta? Que te llegue y la gente no la conteste. Es algo básico que puede pasar en cualquier encuesta. O que no la entiendan, o que haya muchas preguntas sin respuesta. Entonces, uno tiene que analizar cuando utiliza técnicas las ventajas y las desventajas de cada una de las técnicas. Quizás la más fácil es la entrevista, pero necesito tiempo. Entonces, bueno, acá tenemos que analizar bien cuáles son las formas de tener la información, qué técnica utilizar. Y si no, la otra es usar más de una técnica. Dice, bueno, son 40 personas, con 30 hago una encuesta y con 10 hago una entrevista. Triangulo información, saco datos. Eso sería una forma fácil y más fácil, una forma que se puede llegar a utilizar. Y por ahí, Rubén, digamos, como para seguir completando conceptos, ¿sí? O seguir conceptualizando, digamos, en las clases, ¿sí?
cuando yo arme una encuesta, ¿sí? No alcanza únicamente con yo, digamos, saber el concepto de lo que quiero investigar. Lo más importante para obtener, digamos, el dato que estoy buscando es que la otra persona entienda qué es lo que le estoy preguntando. En el primer bloque se le preguntó a Juan Manuel, si hacía deporte, ¿sí? Esto es, digamos, como una pregunta capciosa, ¿sí? Juan, con su representación, digamos, conceptual, dijo que sí porque hacía determinadas cosas. Pero Rubén, ¿sí? Con su otra representación, digamos, mental, dijo que no porque deporte, bueno, tenía que tener un reglamento, una federación, que pin, que pan. Entonces, para que no se produzca este cortocircuito entre lo que yo quiero investigar, indagar, obtener resultados y que la otra persona me devuelva el resultado fidedigno de lo que yo estoy buscando, por ahí una pregunta puede estar antepuesto, ¿sí? Un pequeño concepto, por ejemplo, de lo que yo voy a preguntar. Si voy a preguntar de actividad física, ¿sí? Voy a poner actividad física, es toda actividad, digamos, de movimiento de, 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 de los sistemas, digamos, fisiológicos, musculares, durante 120 minutos en la semana. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, la persona que va a contestar lee eso y sabe si se ajusta a si está realizando ese tipo de actividad, si llega o si no llega a esa actividad. ¿Se entiende por dónde pasa el tema de la conceptualización? No alcanza con que yo lo tenga, por ahí como decía Mayra, en el tema, digamos, de la introducción o en el tema del marco teórico, sino también en el tema de la encuesta. Si yo voy a preguntar cuestiones, digamos que para mí son básicas, pero para la otra persona son muy específicas, ¿sí? Poner un pequeño, digamos, un pequeño concepto, ¿sí? De qué es lo que yo estoy preguntando, digamos, que de alguna manera me respalda la pregunta y obviamente, digamos, el dato que voy a obtener. En el otro grupo se dio el caso del tema de alto rendimiento. Entonces, acá en Neuquén, ¿hay alto rendimiento? Y bueno, desde el punto de vista que el alumno lo propone, IFUNE para él es alto rendimiento en fútbol local. Por supuesto que si yo pregunto esto, alto rendimiento a nivel nacional o internacional, quizás el IFUNE no sea alto rendimiento. Pero su trabajo habla que a nivel local, el IFUNE, y los que participan en el torneo federal, es el alto rendimiento de acá de la zona, con respecto al fútbol. Bueno, son definiciones que uno tiene que trabajar y aclarar al que le pregunta. Bueno, uno más que tenga... Profe, yo tengo una pregunta. Nuestro tema que va referido más que nada a una opinión personal o una forma en que cada profesor trabaja. No deberíamos dar demasiados conceptos, o por lo menos darlo, porque modificaríamos la opinión del entrevistado, ¿o no? Claro, la cuestión es, vos querés saber la opinión de los demás, entonces no le decís lo que vos opinás. Yo te pregunto a vos, ¿qué opinás de los helados? Y yo te digo, mira, el helado es rico el de chocolate. Bueno, no. Vos acá en tu trabajo de investigación es saber la opinión de todos. Tu objetivo es que las personas opinen sobre tal tema. Vos ahí no das conceptos de... A ver, ¿cuál sería concretamente tu trabajo? A ver si podemos ayudar. El de fuerza. Nosotros Bien. tenemos un trabajo de fuerza con Joaquín y con Juan Pérez. Está bien, Entonces, pero vos en el marco teórico tenés que aclarar qué es fuerza. sí, eso nosotros lo tenemos. Pero Bien. a eso voy, que nosotros no deberíamos dar ningún concepto para no modificar esa opinión. O sea, a la hora de la entrevista no sería decirle al entrevistado, che, la fuerza es esto, esto, esto,
se aplica así, así, asá, y se mejora si hace asá, asá, asá. No, sino que sea un explayo de él a la hora de hablar sobre este tema. Bien. Vamos a ser concretos. ¿Ustedes están investigando sobre opiniones o si trabajan la fuerza los profesores? Sobre la opinión de qué hacer con la fuerza en las edades infantiles. Leo la pregunta para que quede más. Dale. Bien. Dice, ¿cuál es la opinión y el enfoque de los profesionales de la educación física sobre el entrenamiento de fuerza orientado a la mejora de salud en niños de 7 a 10 años de las escuelas número 91, Dr. Roberto Noble, escuela número 268, distrito 10 de Semillosa, y las escuelas número 202 y 196, distrito 1 de la ciudad de Neuquén Capital en el año 2019? Es decir, ¿cuáles son las opiniones del trabajo que se realizaron el profe? Por decirlo de una manera burda y rápida. ¿Está bien? Vos lo que hacés es que la gente opine sobre lo que es la fuerza según ellos y cómo lo trabajaron. ¿Está bien? Lo que pasa, Rubén, Profe. un segundito. Por ahí Juan mencionó el tema del enfoque. Enfoque y opinión son dos variables que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Partamos de esa base que ahí, digamos, se van a meter en un tema, ¿sí? Que va a terminar, digamos, en sí o en no. Si hay enfoque o no hay enfoque. ¿Se entiende? Por eso es Sí. importante hacer, digamos, estudiar bien el tipo, digamos, no sé si lo van a manejar a través de entrevista o a través de encuesta, ¿sí? Porque por ahí, digamos, un profe considera que el trabajo de fuerza, ¿sí? Es el trabajo de tracción y lo hace, no, yo trabajo fuerza en la escuela, y otro profe el trabajo de tracción lo considera como un trabajo de sociomotricidad, por ejemplo, porque trabajan en parejas y en trío. Y ahí ya la investigación pierde, digamos, el resultado por ahí que vos estás buscando. No sé si me explico. Sí, que no es, de manera sencilla no es opinión y enfoque, sino que es uno de los dos. Sino a la hora de tener que recibir la respuesta se nos arma una ensalada. Juan, pensando en lo que dice César, vos tenés claro lo que vos querés preguntar. Quizá, si no aclarás lo que es fuerza, lo que vos preguntás por fuerza, yo puedo tener un concepto distinto de fuerza. Y te puedo decir, sí, es muy bueno trabajar la fuerza con los chicos. Y alguien me dice, no, yo digo primero que no, porque fuerza es un trabajo de sobrecarga. Quizás vas a tener que aclararle a la persona lo que vos preguntás. Profe, disculpe. Sí. En eso que está diciendo usted tiene razón. Por ahí cada profesor o cada docente maneja totalmente un concepto distinto de lo que nosotros por ahí entendemos o tenemos en cuenta lo que se refiere al tema de fuerza. Como es un tema muy amplio y hay muchos autores que tratan sobre el entrenamiento o sobre la biomecánica o sobre la física detrás de lo que es la fuerza, capaz que hay una interpretación de distintos puntos de vista, de distintos ángulos, que eso es lo que se tiene que por ahí tener en cuenta al momento de hacer una entrevista o hacer por ahí un cuestionario. Poner un ejemplo, no sé si estaré en lo correcto, pero ¿qué entiende usted por fuerza? Bien. Y ponerle no sé, entre 3 o 4 ítems, fuerza, no sé, desde la física esto, desde la mecánica esto, desde lo fisiológico esto, cosas así. ¿Más o menos estoy en lo correcto? Sí, por eso me parece que yo entiendo lo que ustedes quieren decir, si está bueno trabajar la fuerza en la escuela primaria. Pero bien como dice César, quizás un trabajo que para uno es fuerza, para el otro no es fuerza. Y quizás alguien te puede decir, no, mira, la fuerza hay que trabajarla ahí porque la fuerza se trabajaría como para mejorarla a partir de tal edad. Pero no significa que no se trabaje. Estamos jugando en un terreno donde está bien la idea, pero habría que ver si la pregunta al que la recibe la entiende. Porque si vos me decís, ¿trabajaría la fuerza? Y no, la trabajo después de los 14 años cuando ya el chico hormonalmente está preparado para esto. Y él decía, pero ¿cómo? Si hace una cartilla hay fuerza.
Y si el chico tiene debilidad muscular, ¿no mejoraría la fuerza? Y sí. Bueno, o sea, tenemos que tratar de buscarle un punto para que la gente en este tema tenga en relación qué es la fuerza a que ustedes llaman fuerza. Ok, profe. Porque Se en entendió. toda tensión muscular hay fuerza. Pero no creo que ustedes estén preocupados por eso. Ok. Me parece que Sí, ahí sí, está sí. lo difícil de Juan y de Joaquín, de su investigación, que está muy buena, pero me parece que sí que van a tener que definir fuerza según ustedes. Ejemplo, ustedes pueden dar un concepto de fuerza de que trabajarla. Y ustedes preguntar, en base a esta definición, ¿usted está de acuerdo en trabajar la fuerza en la escuela primaria? Eso puede ser un parámetro. Usted, en base a esta forma de definición de fuerza, ¿usted trabajó en el año 2019 la fuerza? Buscar algo para definir lo que es fuerza. Si no, te Sí, digo, profe. masa por aceleración y fuerza, y listo, se acabó el lanzamiento Eso. de pelota y fuerza. Ahí yo jugaría, ayudaría un poco al que recibe la pregunta. Esto es personal, no. Igual volvemos a lo mismo, chicos, que lo hablamos con César y con el otro profe. Recuerden que nos tienen que demostrar que saben investigar y no hacer la investigación. No se compliquen tanto la vida. Sí, por ejemplo, Ayuden un poco. digamos, en la parte de marco teórico, en este caso específico de fuerza, pero para todos los, ¿cómo se llama? Para todos los compañeros, ¿sí? Ustedes van a tener que poner no solamente, digamos, una definición, sino por ahí buscar 2 o 3 definiciones, qué sé yo. El concepto de fuerza, según Wilmore y Costil, es tal cosa, ¿sí? El concepto de fuerza, según Maynard y Schnabel, es tal otra, pero el concepto, y así hasta, digamos, decir, bueno, vamos a apuntarle, porque de eso se trata, digamos, cuando ustedes tengan que buscar antecedentes y referentes, ¿sí? Van a tener que leer e indagar, ¿sí? Cuestiones vinculadas, digamos, a este tema. Y después poner claramente, como decía Rubén, que los entrevistados o los encuestados hablen el mismo idioma, ¿sí? Que ustedes están hablando. Porque si no, digamos, va a perder carácter científico el tema, digamos, de los datos. Una cosita, chicos, quizás esto es más para, pensando en las prácticas docentes. Que yo haga una actividad no significa que la estoy enseñando. Esto lo seguro lo están trabajando con los profes. Yo trabajo un contenido, fuerza, en este caso en primaria, es lo que yo voy a trabajar en la clase y lo voy a enseñar. Pero una cosa es el contenido, otra cosa es una actividad. Quizá uno puede preguntar, en este ambiente, ¿qué porcentaje, o si se trabaja el contenido fuerza en la escuela primaria? Ahí ya sería otra cosa. No estoy hablando de una actividad de empujar o de lanzar, sino como contenido en la escuela primaria o escuela secundaria, que ustedes quieran. Yo, ¿qué importancia le doy a la fuerza? Ahí ya es distinto. Porque el contenido es lo que yo voy a enseñar, no es una actividad. Entonces ahí ya no me puedo confundir si hago una cartilla, porque cartilla, caballito, todos son actividades. Ahora, el contenido es otra cosa. ¿Qué porcentaje o qué importancia le da a la fuerza como contenido en la enseñanza de la escuela primaria? Ahí ya sería otra cosa. ¿Entiende la diferencia? Porque no es que yo hago caballito, que es actividad. Yo enseño, yo tengo un propósito de brindar algo para que el chico trabaje la fuerza. Es distinto. Eso es un trabajo mucho de práctica docente. Diferenciar en contenido y actividad. Ahí le puede preguntar a un docente si trabaja la fuerza como contenido y qué importancia le dan a la fuerza en su planificación, en su ¿cómo es? Planificación anual, lo que sea. Si el contenido fuerza lo trabajan o lo ven importante para trabajarlo en la escuela primaria, dentro de
resistencia, fuerza, velocidad, ¿qué importancia le da al contenido fuerza en la escuela primaria? Ahí ya es otra cosa. Ahí no se mezclan tanto otros términos. Otro compañero, otra compañera, sí, que hable de sus fortalezas y debilidades. ¿Escucha? Voy yo, ahí, ¿me escuchan? Dale, Joaquín. Ah, ahí estoy. Bueno, yo justo hoy no está Gaby, pero como debilidades podría decir también esto de la elaboración de la pregunta, lo tuvimos que cambiar sobre, bueno, usted sabe que bueno, Gaby más que nada se estuvo comunicando mucho y tuvimos que meter como un cambio medio rotundo de la pregunta. Así que ahora en estas clases, últimas clases que quedan, que dijo de agosto a septiembre, vamos a tener que meterle bastante porque bueno, es algo, veníamos trabajando del sedentarismo de los niños y niñas y tuvimos que cambiar hacia la relación entre el conocimiento, los alumnos, docentes, y bueno, pero nos gusta, como decía, esto de, como fortaleza también puedo decir de tener una buena relación con tu compañero, podés tener este cambio de opiniones, de decir esto no va, esto sí, y, y no hacerlo así a las apuradas, sino eh, por ahí capaz que tardamos más, pero bueno, esa es la idea, de sacar una buena, ¿cómo se dice? Una buena pregunta-problema. Y como fortaleza también podría decir esto de que papá de Gaby es docente y por ahí nos ayuda a estar más interiorizado en una escuela, en cómo trabaja, ¿no? En una opinión de alguien que está relacionándose con ellos y más ahora con esto de la pandemia y de cómo llevan a cabo la relación, eso nos llama la atención, porque hay muchas escuelas que ni siquiera tienen, nosotros tenemos la suerte de esto, de poder estar comunicándonos, pero hay muchos chicos y chicas que ni siquiera perdieron totalmente la comunicación. Y bueno, ahí más que nada vamos por ese camino. Y no sé qué más agregar. Por ahí Gaby quizás tenía algo más, No, pero pero Joaquín, por ahí, digamos, está bueno este reconocimiento, digamos, de las idas y venidas, porque realmente, digamos, por ahí no es sencillo sectorizar la pregunta-problema. Muchos chicos y chicas tuvieron que pegar el volantazo, como les pasó, digamos, a ustedes. Y a mí particularmente eh, me gusta escuchar, digamos, al alumno cuando su autocrítica tiene que ver, digamos, por ahí con reconocer el tema, en este caso, por ahí, digamos, la posibilidad que tienen ustedes de seguir comunicados, de seguir formándose, de seguir aprendiendo. Tal vez no es el medio que ustedes elegirían, casi estoy seguro, digamos, de eso. Pero eso está bueno, digamos, ese reconocimiento teniendo en cuenta que mucha población educativa, digamos, no tiene la posibilidad de estos medios. Se nos va a cortar, digamos, en cualquier momento. La idea es no volver a entrar, sino vernos el martes que viene a la 1. Vamos a seguir, digamos, con fortalezas y con debilidades,
como para seguir dándoles una mano. Y como para redondear el tema de Joaquín, ¿sí? Cuando entremos en la ficha que dice antecedentes y referentes, uno de los referentes que van a tener que poner es el papá de Gabriel. No recuerdo yo el nombre, pero es uno de los referentes que de alguna manera, digamos, está en la parte de trabajando en educación física en este contexto. Entonces, uno de sus referentes, digamos, es así que bueno, yo me despido, chicos. Una sola cosa, esto en relación a tu debilidad. Chicos, recuerden que la pregunta-problema es el 70% de la investigación. Si están con duda ahí, llamen durante la semana, donde sea, seguro que vamos a ayudar, porque no van a salir a ningún lado si no tienen resuelto la pregunta-problema. Y definirse, no buscar la quinta pata al gato. Si ya elegí un tema, le busco la vuelta, pero la pregunta-problema, 70% del trabajo. Es algo que tendrían que tener bien en cuenta. Está bien, está bien. Bueno, nos vemos, Bueno, chicos. nos Buenas vemos.